Hola, bienvenidos otra vez al curso de Introducción al Estudio de los Sistemas Costeros. Este es la unidad 6, el tema número 2, acerca de los sistemas de información geográficas. Y en esta presentación que les tengo hoy, vamos a ver para qué sirven las tecnologías de la información en términos de apoyo a la toma de decisiones en manejo costero. Em, como ya habrán visto en su lectura, la geografía es la ciencia que trata de la descripción de la Tierra y tiene dos ramas, la geografía física y la geografía humana. La geografía física es la que se ocupa del estudio del medio, es decir, de todo lo que sucede en la superficie del planeta, y la geografía humana es la que se encarga de estudiar los fenómenos relacionados con el hombre, es decir, culturales, eh, de contaminación, políticos, etc. Eh, y entonces entramos a lo que es un sistema de información geográfica. Ya también habíamos visto la definición de sistema en una de las clases pasadas, ¿no? Y la definición de un sistema de información geográfica es un sistema compuesto por hardware, software, datos geográficos y usuarios. Para que la definición sea correcta, tiene que contemplar estos cuatro componentes, ya que podemos tener la mejor computadora, pero si no tenemos software que corra sobre ella, pues no nos sirve de nada. Podemos tener la mejor computadora y el software más avanzado del mundo, pero si no tenemos los datos, tampoco nos sirve de nada. Y los usuarios son los que utilizan estas computadoras con software y los datos para plantear preguntas relevantes acerca de nuestro ambiente. ¿Cuál es la función de estos sistemas de información geográfico? Pues principalmente es la captura de datos geográficos, el manejo de las bases de datos geográficas que están generándose, la visualización de estos datos, la representación visual en una pantalla o en un medio digital y además generar nueva información. Y aquí vamos a ir viendo cómo eh, se hacen estas cosas. En primer lugar tenemos los objetos vectoriales, que son puntos, líneas y polígonos. En este ejemplo tenemos puntos, ¿no?, que representan los, las medidas, registros, observaciones que podamos nosotros hacer de manera puntual en un sitio discreto. Y estos sitios discretos van a estar eh, relacionados a la superficie del planeta a través de las coordenadas. Estas coordenadas X, Y son las que van a ayudarnos a posicionar este dato que nosotros observamos en ese punto en su contexto espacial en la superficie del planeta. Estos puntos eh, contienen datos de esta localización individual discreta y pues como ustedes pueden ver, pues corresponden a sitios muy discretos. Estos pueden corresponder también, por ejemplo, a pozos, pueden corresponder a cimas de montañas, pueden en un contexto más general a la localización de pueblos, de ciudades, de postes de la luz, de estaciones de muestreo, etcétera. O sea, cualquier cosa que tenga una localización discreta en la superficie del planeta se va a poder representar con puntos. Eh, También tenemos las líneas o polilíneas. En estos trazos se puede representar también la información que contiene, por ejemplo, flujos, ¿no?, de dónde a dónde van las cosas, ¿no?, la dirección del flujo, el, la magnitud del flujo, es decir, cuánto va de un lugar a otro. Ajá. Y aquí también se pueden representar, por ejemplo, bordes como la línea de la costa, carreteras, líneas del teléfono, líneas de la luz, gasoductos, eh,
líneas del transporte urbano, etcétera, todo lo que tenga una conexión de este tipo de continuidad espacial va a estar representada con una línea, ¿no? Y después tenemos los polígonos. Estos polígonos van a representar áreas homogéneas en donde todo lo que esté aquí adentro pues va a representar el mismo tipo de objeto. En este ejemplo en particular, por ejemplo, podemos ver si estos podrían ser casas, esta podría ser la calle y este podría ser un laguito, ¿no? Pero este polígono puede representar cualquier cosa, desde edificios, ¿no? Municipios, ¿no? Los bordes municipales, estatales, eh, de los países, etcétera, parcelas en donde todo lo que se encuentre dentro de esa área va a ser tomado como homogéneo. Además, esta realidad que se presenta en los sistemas de información geográfica puede estar representada adicionalmente por fotografías o por imágenes, ¿no? Que en este caso vamos a llamar rasters. Los rasters son, como lo verán en su lectura, eh, matrices numéricas que contienen datos acerca de un fenómeno o variable. En este caso tenemos una imagen de satélite de un arrecife, se llama Alacranes en el estado de Yucatán, ¿no? En donde la información contenida en este raster es la cantidad de energía, ¿no? De la luz que se refleja desde la superficie del planeta, ¿no? Hacia un satélite, ¿no? En este caso tendríamos un mapa de profundidad que lo podemos visualizar un poco mejor en esta escala de colores, ¿no? En donde los puntos o los píxeles más claros van a representar zonas más someras y los píxeles más oscuros van a representar zonas más profundas. En estos rasters la característica que se tiene es que toda esta información es del mismo tipo, es decir, los datos contenidos en cada píxel representan la misma variable. En este caso, la variable es la de la profundidad, ¿no? Que se puede ver representada en toda nuestra área de interés. Eh, a través de estos objetos vectoriales, que son los puntos, las líneas y los polígonos, en combinación con rasters, podemos representar la realidad de manera muy adecuada para nuestra comprensión y nuestro entendimiento. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de satélite de la zona de Ría Lagartos y San Felipe en el estado de Yucatán, es una zona costera, tiene una laguna costera muy productiva, tiene la parte de la playa, la parte del mar, aquí en la orilla hay manglares, etcétera. Y entonces podemos hacer un polígono que nos represente el área de la laguna costera. Y dentro de esa laguna costera podemos tener diferentes puntos de muestreo, ¿no? En donde aquí está el tamaño del círculo, va a estar representando eh, la profundidad en ese sitio. Entonces, los círculos más pequeños son profundidades más someras y los círculos más grandes son profundidades más, más grandes, ¿no? Y podemos tener también una representación, ¿no? En este tipo de gráficas de los datos observados o medidos en esas localizaciones particulares, en esos sitios discretos representados por los puntos, en donde, por ejemplo, podemos tener concentraciones de metales pesados, nutrientes en el agua, etcétera, ¿no? Y entonces, este tipo de representación visual lo que hace es que nos da la posibilidad de entender el ambiente, eh, no solo de manera eh, subjetiva, como lo pueden ver nuestros ojos y desde una perspectiva limitada, sino que también nos permite tener este tipo de visualizaciones de nuestro ambiente del tipo eh, cualitativo.
¿no? Aquí tenemos también una aplicación de estos sistemas de información geográfica que va más allá de la mera visualización de nuestros datos, del comportamiento espacial de nuestro fenómeno. Eh, a través de procesos como el geoprocesamiento y algunas técnicas de predicción y clasificación podemos extraer información adicional de nuestra información espacial. En este caso, utilizando la imagen de satélite y los datos de profundidad de la plataforma del arrecife Alacranes, se desarrolló un modelo tridimensional que representa la batimetría, es decir, la profundidad del arrecife, ¿no? En toda su extensión, ¿no? Este tipo de geoprocesamientos lo que nos permite es que a partir de los datos espaciales que nosotros tenemos relativos a algún fenómeno, podemos crear nueva información, ¿no? Que nos va a dar mayor alcance y profundidad en términos del estudio y la investigación de estos sistemas costeros. El, este es el mapa que ya les había yo presentado de profundidad que corresponde al modelo tridimensional. Eh, Otra parte de la visualización de la información geográfica en un sistema de información geográfica eh, consiste en la posibilidad de analizar datos de manera temporal. Por ejemplo, esta es una imagen de satélite del arrecife de Akumal en 2001, en donde teníamos varias estaciones de muestreo representadas aquí por estas grafiquitas, ¿no? 23 estaciones, y en 4 de estas estaciones en 2001 predominaba la cobertura de coral sobre la cobertura de macroalgas, ¿no? Posteriormente, para 2009 se repitió este mismo muestreo y ninguna de las 25 estaciones que se tomaron tenía un predominio de coral, ya todas estaban sobrecrecidas por macroalgas, ¿no? Y finalmente en el año 2010, ¿no? También este muestreo de 24 estaciones no contaba con ninguna estación en donde predominara el coral, ¿no? A partir de este tipo de datos se pueden hacer estas predicciones espaciales, como les estaba diciendo, para generar mapas de, de diferentes variables que nos representan nuestra área de estudio, ¿no? Y esta, en este caso, la cobertura, por ejemplo, de corales y de macroalgas en los distintos años, ¿no? Esto también es utilizando la misma imagen de satélite y la misma base de datos con la que se generaron las visualizaciones anteriores. Tenemos aquí para Kumal en el año 2000 la cobertura coralina y la cobertura de macroalgas. Estas siempre son las mismas escalas y van a ver cómo para el año 2010, ¿no? Aumenta, ¿no? La cobertura de macroalgas eh, en el arrecife y disminuye la intensidad de los colores en esta escala que representa la cobertura coralina. Y luego se puede calcular, por ejemplo, el área terrestre modificada a partir también de las imágenes eh, de satélite. Por ejemplo, en el año 2000 se contaban con 2.76 kilómetros cuadrados de área terrestre modificada. Para el año 2008 esto había aumentado al doble, a 5.8 kilómetros cuadrados, y para el año 2010 había aumentado en solo un periodo de 2 años más del doble, a 12.07 kilómetros cuadrados, como pueden ver aquí en esto. Entonces, a partir de esta nueva información que se puede generar a partir de estas visualizaciones de nuestro ambiente, podemos hacer análisis, y estos análisis nos pueden servir para el soporte a la toma de decisiones en manejo. Por ejemplo, aquí la disminución de cobertura coralina en 10 años ha sido del 50%, pero el incremento del terreno modificado ha sido del 437% en ese mismo periodo.
Entonces, existe una correlación, ¿no?, entre la disminución de la cobertura coralina y la modificación de- del terreno, ¿no?, y el incremento a la cobertura de macroalgas. Y esto, al final, lo podemos presentar en este tipo de productos, en donde se otorga todo este tipo de eh, bases eh, de información científicamente validada, ¿no?, a los tomadores de decisiones para que ellos decidan, bueno, pues qué es lo que conviene hacer. Bueno, esto es todo por el momento. Muchas gracias por vernos. Píquenle a la campanita, denle like y nos vemos en el próximo video. Gracias.